Hoy es un día especial, es el Día de la Estadística Nacional, pero además es especial porque estamos presentando las mejoras de la encuesta continua de hogares. Es una encuesta que tiene ya más de 50 años y es, digamos, esta revisión metodológica, esta mejora metodológica que tiene muchas dimensiones y que lo contaremos de aquí a un rato, son mejoras históricas, de las más grandes que ha tenido la encuesta, y creemos que son muy positivas. Desde que estábamos planificando la tarea con el doctor Aboal, nos propusimos metas bien ambiciosas. Es cierto que teníamos conciencia de que teníamos que poner recursos para lograr esas metas o para ir logrando progresivamente esas metas. Todos sabemos y sabíamos que los recursos estaban bastante comprometidos, pero también, digamos, las cifras presentadas en la rendición de cuentas mismo y en el presupuesto nacional están a la vista de que dentro del inciso el Instituto de Estadística ha tenido una prioridad, ¿sí? Una prioridad bien marcada en recursos financieros, pero también en recursos humanos, que de alguna manera el inciso fue derivando o apoyando al Instituto de Estadística, permanentes o algunos transitorios. Esta presentación que va a ser el doctor Aboal primero y después la parte técnica de quienes están encargados de la encuesta y demás, se enmarca dentro del plan estratégico que nos habíamos trazado al principio del periodo. Y la verdad que los pasos se han venido cumpliendo, ciertamente con algún retraso. Creo que la pandemia, no es para echarle toda la culpa a la pandemia, pero algo ha tenido que ver, claramente, en el retraso. Otros son fallas propias nuestras, en las cuales también asumo mi parte de quizás algún error en alguna estimación original de tiempos y de recursos. Por lo tanto, yo no los voy a entretener más. Sepan que para este gobierno y esta administración es muy importante la mejora de las estadísticas nacionales. Fue una prioridad marcada desde el primer momento, y va a ser prioridad absoluta hasta el fin de este mandato. No tenga la más mínima duda de eso, porque de más está decirlo que estadística de calidad es información de calidad, e información de calidad son decisiones de calidad. Esto fue realmente un esfuerzo muy grande. La división involucra algo así como 120 personas y todos estuvieron muy demandados en este proceso de año y pico. Así que no voy a nombrar a todos porque son muchos, pero los tengo muy presentes a todos. Sistemas también. Implementamos nuevos sistemas para que esta SH fuera posible. Nuevos sistemas que permiten trazar el dato desde que se toma hasta que llega a la base de datos final en un único sistema, lo que genera obviamente más calidad en todo el proceso. Bueno, en fin, a todos. De hecho, Comunicaciones también, que hizo un proceso muy importante para que la SH fuera divulgada, que era un gran reclamo de los encuestadores, que la SH se conociera más, que se conociera más en el territorio, para que la gente le abra más las puertas. Así que mucha gente, y estoy muy agradecido a todos. Voy a tratar de ser relativamente rápido en la presentación, pero voy a dar básicamente los trazos más grandes de la nueva encuesta continua de hogares. Después Juan Pablo expondrá los aspectos más técnicos más en detalle. Lo primero es decir que el SH es una encuesta que tiene más de 50 años en Uruguay, ¿sí? El inicio fue en el año 68 y brinda indicadores oficiales muy importantes para el país. Por ejemplo, las cifras de empleo, desempleo y actividad que el Instituto publica todos los meses y que son muy divulgadas a lo largo y ancho del país. Los ingresos de los hogares y personas. Las condiciones de vida de la población,
elementos vinculados a salud, educación, vivienda. De hecho, la encuesta, digamos, tiene como 3 grandes módulos, ¿no? Uno vinculado a condiciones de vida, otro vinculados a ingresos y el tercero vinculado al mercado de trabajo. Y también a partir de esta encuesta se genera los datos de pobreza que el Instituto publica de forma habitual. Así que es una encuesta muy importante y que, como dije hoy, algo así como la mitad del Instituto, de una forma u otra, está abocada al trabajo para generar esta información. Entonces es una encuesta que ya tiene 50 años y que ha pasado obviamente por diversos cambios en ese proceso. O sea, claramente este no es el primer cambio, sí es una de las mejoras más grandes que ha tenido el SH en esta línea del tiempo que ustedes pueden ver ahí. Bueno, en el 80, esto nació como una encuesta en Montevideo, luego en el 80 pasó a localidades de 5.000 y más habitantes. Se comenzaron a usar dispositivos electrónicos en el 2004, en el 2006 se aumenta el tamaño de muestra, hay revisión de formulario. Entre el 2012 y 2015 se pasa a una recolección de datos en smartphones, que son los que usamos todavía, se usan hoy para recolectar los datos de forma presencial en los hogares. Y bueno, llegamos al 2021, donde la mejora y los cambios metodológicos abarcan múltiples aspectos. Esto pasa a ser una encuesta panel, era una encuesta cross-section. Esto es algo bien importante, digamos, los países de forma gradual han ido pasando a encuestas de tipo panel. El Uruguay todavía no lo estaba haciendo y este era un paso que era necesario darlo por algunos motivos que van a quedar claros más adelante. Y pasamos a una modalidad de recolección de información que es mixta por primera vez. Es decir, ya no es todo presencial, sí hay una implantación presencial todos los meses de alrededor de unos 2.000 hogares, y después hay un seguimiento de esos hogares durante 5 meses de forma telefónica. Esta es la primera vez que esta metodología, digamos, de encuesta telefónica se aplica en la SH. Sí teníamos mucha experiencia en otras encuestas, pero no en la SH. Bueno, tuvimos en la emergencia, ¿no? Pero de forma permanente se introduce ahora a partir del 2021. Después tenemos otros elementos vinculados al tamaño muestral, digamos. Se multiplica básicamente por 3 la muestra que está vinculada al mercado laboral, y esto tiene implicaciones bien importantes. Como dije hoy, se introdujo un nuevo sistema que es el SMR, que administra todo el proceso desde la toma del dato hasta la generación de las bases de datos. Eso es realmente muy importante y colabora con mejora de procesos, además, que fueron muy importantes. Tuvimos mejoras de procesos realmente muy importantes en la división. Y todo esto, la mejora de sistemas, mejora de procesos, implica también que vamos a tener una reducción en los tiempos de publicación de estas cifras, ¿no? Eso lo comentaremos en unos minutos. Además, también se revisó el formulario. Desde el 2006 el formulario no tenía una revisión importante para adaptarse a las últimas recomendaciones, sobre todo de la OIT, en el módulo de mercado de trabajo. Y hoy nos ubicamos como uno de los países que ha adoptado, que está más avanzado en la adopción de las últimas recomendaciones de la OIT a nivel de América Latina. O sea que pasamos de estar un poco rezagado en incorporar algunas de estas recomendaciones a ser hoy uno de los líderes. Bueno, la encuesta vieja, digamos, la que rigió hasta el 2019, era una encuesta de unos 3.500 hogares mensuales. Como les dije, nosotros ahora la implantación es de 2.000 hogares, pero cuando lleguemos al 6º mes vamos a estar encuestando por mes alrededor de unos 10.000 hogares y algo así como unas 25.000 personas por mes. Son cifras muy importantes. Bueno, y la SH 2019 era, como dije hoy, 100% presencial. Esto ha cambiado ahora.
¿qué problemas teníamos digamos, o qué cosas viene a mejorar la SH 2021? Bueno, la SH 2019, o la que rigió hasta el 2019, tenía estimaciones relativamente precisas a nivel global, digamos, y para periodos de tiempos relativamente largos, pero cuando íbamos, por ejemplo, a mirar cifras del mercado laboral con una periodicidad mensual, bueno, teníamos una imagen difusa, digamos, ¿sí? Entonces, esto era un problema. De hecho, es muy usual que nos pregunten todos los meses por qué se ganaron 10.000 puestos de trabajo, o se perdieron 10.000 puestos de trabajo. Y más allá que la respuesta es difícil, parte de la respuesta está en el margen de error de las estimaciones, en realidad. Entonces, y eso es difícil a veces de explicar, que pueden haber fluctuaciones que se deban a un elemento puramente aleatorio, ¿no? Pero eso ocurría con la SH 2019. La SH 2021 va a permitir tener estimaciones más precisas. Acá pueden verlo de forma más clara, pero tanto el desempleo mensual como el empleo mensual, fíjense que es como un electrocardiograma, digamos. Y obviamente no es que tengamos fluctuaciones en el mercado laboral tan pronunciadas, ¿no? O sea, parte de eso es el margen de error. Entonces, la nueva SH va a permitir suavizar esto, y bueno, y va a permitir además poder desestacionalizar estas series de forma mejor, digamos, y que no se confunda con el ruido, en definitiva, que tienen estas series de tiempo. Entonces, por eso acá hay más de lo mismo, pero, digamos, el coeficiente de variación, digamos, cuando uno quería hacer algunas estimaciones, sobre todo a nivel de departamentos, por ejemplo, para los departamentos, sobre todo más chicos, donde la muestra era más chica, estaban en niveles que no, digamos, apenas aceptables y con cifras anuales, ¿no? Entonces, esto era un problema para analizar el mercado de trabajo en detalle. Entonces, estas fueron algunas de las motivaciones. Obviamente después había motivaciones del estilo más de tenemos que mejorar procesos y tenemos que publicar cifras con mucha más oportunidad, ¿no? En Estados Unidos publican cifra de mercado laboral con 4 días de cerrado el mes de referencia, ¿no? Nosotros estábamos publicando usualmente con un mes y medio, después de cerrado el mes de referencia. Eso había también que mejorarlo. Bueno, entonces pasamos a lo que es la nueva SH 2021, que como dijimos consiste de una implantación presencial con un formulario extendido, básicamente un formulario que cubre las 3 grandes dimensiones que cubría la SH 2019, con mejoras en ese formulario, pero básicamente esos tres módulos permanecen. Y además permanecen Juan Pablo lo va a explicar en más detalle, pero permanecen con un tamaño de muestra aceptable para los usos que habitualmente se les da a esta información. O sea que no hay casi pérdida por el lado digamos, de la menor precisión que se genera con el módulo completo. Y luego lo que se hace es un seguimiento no presencial, como dijimos hoy, que esto es algo nuevo, por ahora es telefónico, pero esto permitiría otros medios también para recoger la información, y que va a llevar 5 meses de seguimiento, básicamente, y es un módulo pequeño, acotado, vinculado al mercado laboral, que lleva menos de 10 minutos en promedio hacer este módulo de la encuesta, que es el seguimiento. Digamos, la nueva SH está alineada con las últimas tendencias internacionales y regionales. O sea, es un cambio que ayorna nuestra encuesta a las últimas recomendaciones internacionales. Como dije al comienzo, en la introducción, tuvimos un apoyo de StatCan, digamos,
nuestra encuesta está, sobre todo la parte vinculada al mercado laboral, inspirada en la metodología de la Labor Force Survey de StatCan, y además incorpora las últimas recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos de la OIT, y ahí tuvimos, como dije hoy, colaboración de la OIT para mejorar esos módulos e incorporar las últimas recomendaciones. ¿Cuáles eran los objetivos? Lo he ido diciendo. Por una parte, tener estimaciones más confiables del mercado laboral, es decir, con menores márgenes de error. Otro punto muy importante es tener estimaciones del mercado laboral con mayor apertura. Nosotros, a partir del sexto mes de implementación de la encuesta, cuyo primer mes fue el mes de julio, vamos a comenzar a publicar cifras del mercado laboral por departamentos, por grupos de barrios en Montevideo, por niveles educativos, por ascendencia étnico-racial y por rango etario. Esto va a ser un cambio bien importante que va a permitir generar mucha información que seguramente va a ser útil para, entre otras cosas, para la política pública y incluso la política local, digamos, ¿no? Que yo creo que esto es uno de los debes que tiene Uruguay y en particular el Instituto, que es generar más información con mayor granularidad a nivel geográfico en el país. Lo que le decía hoy, estimaciones más oportunas. La idea es que nos acerquemos a algo así como 15 días luego de cerrado el mes. Ahora estamos a 5 semanas, este mes publicando 5 semanas. Esperamos el mes de septiembre publicarlo a 4 semanas. Y octubre a unas 3 semanas de cerrado el cierre y ya luego poder alcanzar aproximadamente los 15 días luego de cerrado, de culminado el mes de referencia. Así que eso es importante. Seguiremos brindando todos los indicadores que publica el INE actualmente. Como dije al comienzo, mayor uso de tecnología era uno de los elementos que queríamos introducir. Por ejemplo, hoy los críticos que critican los datos que se toman en campo, digamos, hacen su trabajo asistidos por tecnología. Antes era un trabajo mucho más manual y focalizado en cada cuestionario en forma individual y con poco apoyo de tecnología. Hoy la crítica está muy apoyada sobre tecnología y todos los demás procesos. Y como dije hoy, tuvimos mejoras de procesos muy importantes. Todo esto hace que, como dije, podemos publicar cifras mucho más oportunas. Bueno, esto ya lo he dicho de alguna forma. Digamos, el problema que teníamos con la encuesta tradicional del Instituto, cross-section, es que era pequeña para brindar estimaciones con niveles con márgenes de errores pequeños para el mercado laboral de forma mensual. O sea, el tamaño de muestra era pequeño para eso, pero era grande para otras cosas que se publicaban de forma anual, como la pobreza. Entonces, ahí había la posibilidad de utilizar parte de ese trade-off para ganar más, ¿sí? Entonces, esa fue una de las grandes motivaciones que nos llevó a esto. Juan Pablo hablará mucho más en detalle sobre esto, pero para que tengan una idea con respecto a cuánto pensamos que vamos a ganar con este cambio, digamos, el cociente de varianza al pasar a un panel, por pasar a un panel rotativo desde el cross-section que teníamos de forma previa, cuando miramos el cambio en el número de ocupados, pasa a ser un séptimo de la varianza que tenía la encuesta previa. O sea que es una ganancia muy importante. O sea que la varianza es algo así como un 14% de lo que era la varianza de forma previa. En el caso del cambio en el número de ocupados, la varianza se reduce aproximadamente a la mitad. Entonces, estos son cambios realmente muy dramáticos en las cifras, para las cifras del mercado laboral. Entonces, bueno, con respecto al cambio en el formulario, se actualiza el cuestionario siguiendo las últimas recomendaciones de la OIT para la medición de estadísticas de mercado laboral. Se trabajó, digamos, esto fue un trabajo de 1 año y pico, donde trabajamos junto a diversos organismos internacionales, pero también hicimos reuniones
con diversos ministerios y organismos públicos de Uruguay, donde intercambiamos, y la academia de hecho también, donde intercambiamos sobre estas mejoras, recogimos comentarios, etcétera, o sea que fue un cambio muy discutido. Y bueno, digamos, en la parte del módulo de mercado laboral vamos a poder medir otras cosas. Podremos tener nuevos indicadores de, por ejemplo, horas efectivas de trabajo semanales, volumen de subempleo, la fuerza de trabajo potencial, elementos vinculados al teletrabajo. Todo esto van a ser elementos que vamos a poder publicar y con mucha precisión de forma mensual. Además se agregan preguntas para captar mejor el tema de los contratistas dependientes. Se mejora la medición de la informalidad, que como ustedes saben es un tema muy sensible y que una vez y otra vuelve a la discusión y esto va a permitir tener una mejor medición de este fenómeno. Bueno, la medición de horas efectivas es muy importante, fue muy importante en la pandemia. Hicimos alguna presentación al director del OPP en alguna oportunidad. Era algo que interesaba mucho al Ministerio de Trabajo también, porque digamos, la afectación que tuvimos durante la pandemia no fue sobre la cantidad de puestos de trabajo, sino también cayó mucho la cantidad de horas y eso fue muy heterogéneo por sectores. Ya el SH 2020 nosotros habíamos generado algo de información a este respecto que no se generaba antes y eso fue muy útil y seguirá siendo muy útil en el SH 2021. Vamos a poder captar también y caracterizar mejor las modalidades de trabajo remoto. Bueno, y hay otros tipos de dimensiones. También el tema de la búsqueda de trabajo, se agregan otras preguntas. La búsqueda de trabajo de no ocupados, se va a poder medir la fuerza de trabajo potencial de forma adecuada. Va a haber una mejor captación de las personas iniciadoras de empleo. En fin, digamos, realmente el módulo de mercado de trabajo va a ser muy potenciado y va a permitir generar mejores estadísticas, más oportunas, y esto sin que perdamos la posibilidad de usar los otros módulos de la encuesta para los otros usos que tenían de forma habitual.